welcome to tonight's show, a Christmas show because it's Christmas season and we only have two shows left for the year. I'm speaking English, but we're going to be switching between Spanish and English because this is Conexiones, your bilingual show, and my name is Ana Maria Beck. Tonight we're going to be talking about the new edition of Viva Nola magazine for December, which is featuring the Louisiana Children's Museum. And tonight in the studio we are with Marcela Escrapuler and Luis Rodrigalvarez, who co-wrote the main article. We also have a video about the AARP savings with Thelma Ceballos Meyers, and we'll have the events for the week with Jay Coelho as usual. So let's start and switch to Spanish really quick to introduce our special guest, Luis Rodrigalvarez, que eres parte de los miembros directivos de Casa de España. Sí, soy uno de los socios de Casa de España. Nosotros enseñamos español a quien quiera aprender, pero principalmente a los adultos. Clases de español para los adultos. Y también, pues, la idea de este artículo vino como una sugerencia. Y yo en Casa de España también soy el que doy servicio de interpretación y traducción. Así es. Y eso es lo que ocurrió, que Louisiana Children's Museum se puso en contacto conmigo para realizar las traducciones de todas las carteles que hay en el museo, del nuevo museo. Exactamente, para que demos un poquito de contexto, el Louisiana Children's Museum pues ha estado como un sitio icónico de New Orleans para los niños de Luisiana. Estaba ubicado anteriormente en el centro de la ciudad, en Julia Street, y este año inauguró su nuevo campus, digamos, su nueva ubicación hermosa en el City Park. Y pudimos descubrir pues en esta entrevista con la directora Julia Bland muchísimas cosas novedosas que está haciendo el museo. Pero entonces cuéntame un poquito, antes de ir a contarles pues lo que dice en el artículo, ¿cómo fue ese proceso de trabajar con ellos para las traducciones? Bueno, el proyecto del nuevo Museo de los Niños ha sido un proyecto bien largo, pero a mí me contactaron hace año y medio y empezaron a mandarme información de cómo iban a ser las exposiciones, porque algunas veces estaban en proceso de desarrollo y todo el mundo estaba trabajando en un objetivo común, que era el finalizarla. Por un lado estaban los diseñadores del interior del contenido, pero a la vez estaban trabajando también la parte de construcción, el desarrollo y las ideas. Entonces yo he ido recibiendo, según iban avanzando y diseñando y dándole luz verde a las actividades de los niños, cómo iban a ser, cómo querían que fueran, porque muchas veces era un poco complejo el traducir ciertas ideas o ciertos conceptos, porque muchas veces eran frases sueltas, entonces a veces era como decir, ¿cómo traduces con mute? Que no existe. Claro, que es muy importante entonces, en las traducciones para los que sabemos tener el contexto de lo que se está hablando. Exactamente, sabes lo que es, pero no puedes decir una palabra, tienes que decir cuando voy al trabajo desde mi casa, entonces no te cabe dentro de un cartelito así de pequeño. Así es, interesante todo ese proceso. Y obviamente, pues para los que no se han dado cuenta todavía, Luis es nativo de la madre patria, España. Claro que sí. ¿De qué parte? Yo tengo este acento que cada uno tenemos el nuestro y yo soy de Madrid. Ajá, y entonces, claro, el acento y también el dialecto cambia un poco. Entonces, sí, según lo que conversamos, te habías basado un poco más en el centroamericano. Bueno, sí, lo que he intentado y que lo intentamos siempre los traductores es tener un español neutro, porque no puedes decir, bueno, como yo soy de España, pues voy a usar ciertas cosas. Pero normalmente es como, por ejemplo, la piscina, pues puedes decir pileta, puedes decir alberca. ¿Qué dices? ¿Qué eliges? Pero si tú dices alberca, a lo mejor no todo el mundo lo sabe. Pero si dices piscina, a lo mejor no lo usas, pero sí sabes lo que es. Entonces, ¿cuál usan en Madrid? En España se usa el piscina. Piscina. Pero en el sur de España se usa alberca a veces. Oh, es que es complejo. Sí. Es mucho más complejo de lo que la gente piensa, ¿no? Sí. Y ahorita tenemos estas herramientas como Google Translate y todo esto, claro, pero se tiene que conocer mucho sobre cultura y sobre el lenguaje en sí para poder realizar las traducciones. Exactamente. A veces hay que pensar en quién lo va a leer, quién es el público, la audiencia.
y es muy importante. Entonces, en este caso, la audiencia iban a ser gente principalmente local y aquí tenemos una mayoría centroamericana. Así que intenté ajustar algunas palabras a los usos centroamericanos. Marcela. Ahora vamos a hablar en inglés con Marcela, que she was born here and she grew up here. So, esta va a ser nuestra parte de inglés para que cambiemos el cerebro un poquito. You came to meet with Julia Bland as well. You were part of the interview. We had a really nice time with her, finding out about all these plans. But you grew up here. Were you like a member, or like did you visit the museum a lot? As a kid, I did. I went to the museum a lot. And I was excited to see that in the new museum they kept the grocery store, because that's a fan favorite of the museum. So it's nice to see that they kept that, because that's a lot of fun for the kids. So that was your favorite? Yeah. Or you're talking about like everybody? In general, yeah, that was everybody's favorite, was the grocery store. So because you were there as a child and you have your fond memories of growing up and discovering and learning at the Children's Museum, what was your first impression when you walked into this new facility? There's a lot more emphasis on the environment and sustainability and nature and stuff that, I mean, I as a kid, nobody really emphasized that all that much, I guess because like there wasn't as many initiatives as there are now for, global warming and all of this. But it's nice to see that they really incorporate the local landscape and the local environment, and to teach kids, the importance of it. And for those who don't know, the museum is now located inside of City Park. Mm-hmm. So when you talk about the contact with nature and the surroundings, it's really a beautiful, beautiful space. Yeah. And the architecture of the building itself is sustainable, but it blends with the park. There's a lot of glass, a lot of natural light, which at the old museum, it was a little bit lacking. It was very dark in the old museum, and it was a lot smaller, more concentrated, everything. So, there's more space in the new museum, so that's good because there's more space for the kids to run around too. Yeah, which is one of the big not surprises, but something that parents and children enjoy a lot is the outdoor space. Mm-hmm. And they have a cafe. So, I don't know, should we talk? Okay, we're going to go back to Spanish. This is very interesting dynamic. I don't know how this is going to work for the viewers, but we hope all our bilingual people are keeping up with us. So, back to the meeting. Vamos a regresar a conversar sobre la reunión con Julia Glenn y las cosas que nos dijo. Que fue algo ya habías trabajado con ellos, ya habías visitado el museo anteriormente ese día, pero algunas de las cosas que ella nos contó que quizás no habías percibido anteriormente que te llamó la atención. Bueno, quizás que llevaban un proyecto muy largo. Pensaba que era algo más reciente, pero nos explicaron como más información de que había sido un proceso largo, que incluso fue, como todo ha ocurrido muchas veces, a mucha gente le ha afectado en Nueva Orleans, Katrina. Ha sido un cambio, una catarsis o un momento en el que todo el mundo se paró y dijo ¿quién soy yo? ¿Dónde voy? ¿Qué es el sentido de la vida? De alguna manera, pero en parte es un impacto tan fuerte para mucha gente que tuvieron que tomar a lo mejor diferentes caminos después de Katrina. Y creo que pasó lo mismo con el Children's Museum, porque cambiaron la dirección y terminaron en un punto que ahora mismo creo que es increíble, porque creo recordar que había un artículo ahora recientemente en el Washington Post, creo, de que era uno de los 10 puntos más importantes de Estados Unidos para visitar el próximo año, como una great destination for 2020. Ah, qué bien que nosotros lo hayamos identificado también. Sí, que estemos al lado, no tenemos que viajar. Exactamente, y quiero ir a ese punto, porque como también eres padre de familia, sí, lo soy. Y miembro del museo anteriormente. Sí, lo era.
Lo Ajá. soy, lo sigo siendo, sí. Bueno, Como usuario, digamos, ya. que te ha llamado la atención también. Bueno, lo que dices tú es lo más importante. Yo creo que el sitio, el entorno, anteriormente estabas en el CBD rodeado de edificios y de hoteles y ahora entras en el City Park y vas caminando hasta por la hierba, por el parque y entras en el museo. Y el museo entra dentro del parque y el parque entra dentro del museo porque están muy bien interrelacionados. Hay un montón de ventanas, hay espacios para trabajar, no para trabajar, para jugar, para hacer actividades en el exterior. Que simulan trabajo en Sí, en sí, algunas de sus formas, ¿no? Digamos, sembrar o mover sí. cositas. Las actividades son muy interesantes también. Mhm. Pero quería... And the parents wouldn't get bored either, because I mean, a lot of the exhibits, they're very artistic too. I mean, one of the in the toddler room, there's the where the teepee, the mirror teepee is. You don't remember I going don't in? remember that. The triangle with the mirrors that you went into. I took a great picture in Yes, there. I don't know if I yes. was supposed to go in there, but I did. It was awesome. No, there's like a huge mural by Alex Beard. So, and he's a very famous local artist. So, there's stuff for parents to admire as The well. house with Terrence Osborne's Uh-huh. art. Yeah. That's really Yeah. catches your Popping attention. out, yeah. The jamming place for the kids. That Yeah. was a hard one to translate, right? It was. What was the translation? The translation? Descargando. Descargando, jamming. It's a good one. Me gusta la Sí, traducción. la encontré en un artículo sobre músicos cubanos que estaban descargando. Así que la adopté rápidamente porque me parecía adecuada y era solo una palabra. Una sola palabra y complicado el proceso, pero bien logrado. Sí, estuvo muy bien. Pero volviendo al tema de eso, como dices tú, los papás, yo veo ahora muchos más papás y mamás jugando con los niños, mientras que antes estaban con los brazos cruzados esperando a que acaben. Pero ahora yo creo que como es más grande y las actividades son quizás como más abiertas, yo veo más papás y mamás y abuelos y tíos y amigos jugando con los niños, mientras que antes era un poquito más, un poco como, bueno, déjalos que jueguen ellos, ¿no? Algo que ella mencionó, la directora mencionó que era uno de los propósitos que el museo no fuera tan interactivo como lo son otros museos de niños en otras partes del mundo, sino que fuera más manual para permitir ese contacto entre generacional con los padres y que las familias como que realmente disfruten y aprendan y jueguen juntos. O sea que me parece chévere que lo hayas percibido y lo hayas visto, sí. Porque pues se está cumpliendo ese objetivo. Y retomando esa misma idea, que ha resultado un poco complicado para ellos, porque ahora la gente se está quedando más tiempo en el museo. Y fue algo que los sorprendió a las directivas del museo, que creo que eran, recuérdenme ustedes que escribieron, si no... Creo recordar que anteriormente tenían una media de 2 horas y tenían un público de también una media de 300 diarios. Y ahora tenían 4 horas de estancia en el museo, 900 personas de media también. También es cierto que es más grande, pero no estaban acostumbrados a esa cantidad y de hecho una de las cosas que dijo Julia Bland es que no querían que hubiera tanto público que la gente no estuviera cómoda, que los niños no pudieran jugar porque tienen que tienen que hacer demasiado tiempo para su turno o que haya demasiadas familias que no pueden estar. Entonces tienen que limitar ahora la cantidad de entradas que venden, sobre todo los fines de semana. Esos son como también un proceso de aprendizaje para ellos, nos contaban sobre la adaptación de ellos mismos como trabajadores y con todo el proceso de eso, de adaptación al nuevo lugar, a la nueva iluminación, al nuevo tráfico, así. Y bueno, y no sé si podríamos decir que también por la novedad es que haya tanto tráfico ahora, que quizás en unos años cuando la gente ya lo haya conocido no sea tan recurrente. Puede ser. Sí, porque acaba de estrenar en agosto. Puede ser que la novedad, pues, ahorita por esa razón está tan, popular.
The cool place to go. It is definitely the cool place to go. Y si la gente no lo ha conocido todavía, pues por esta temporada tienen Festival of Trees, creo que se llama, donde está decorado para la temporada navideña y tienen actividades extras para ese tipo de interacción con lo que está sucediendo con la temporada. Algo más que quieran contar sobre el museo. Bueno, yo creo que lo más importante es que primero really is the cool place to go right now. Pero lo que es importante es que la dirección o el comité ha decidido abrirlo a todo el mundo y una de sus acciones ha sido poner los carteles en español. Ya estaba eso en el anterior, pero ahora creo que hay más énfasis, porque antes estaba como más pequeñito el español y a un lado, pero ahora están como parejos al mismo nivel y lo puedes encontrar en todos sitios muy claramente. Así que yo creo que eso es muy bueno para que familias hispanas se sientan como bienvenidos. Estáis aquí bienvenidos, por favor, disfrutar y jugar con vuestros hijos y aprender, que es curiosamente algo que antes no había, ¿no? Que las actividades eran juegos, pero ahora hay como una parte de oferta para el medio ambiente y cosas que anteriormente no había, quizás por el enclave. La situación de estar rodeado de la naturaleza te hace pensar que puedes aprender con la naturaleza también. ¿Tú? No, que está lindo. I mean, when you walk up, it's just really impressive, the way, the architecture and everything. It's just beautiful inside and out. So everyone should go check it out. Y a mí una de las cosas que me gusta es que tienen un plan bien claro de las metas que tienen para el aprendizaje, que se basa como en las necesidades que tienen los niños aquí en la ciudad, ¿no? Y en el estado, porque realmente son un museo del estado, así que eso es lo de el medio ambiente, porque siempre estamos con el peligro, pues, de que nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra marsh, no, el pantano, todo eso, Yeah. ¿cómo es? Swamp. No el swamp, la costa se está erosionando. The wetlands. Bueno, yo ya creo que estoy diciendo palabras que no son ni de español ni de inglés en este momento con este cambio. Pero exacto, los wetlands, obviamente por los huracanes, todo eso. También hablaba mucho de lo que es la importancia del aprendizaje temprano, ¿no? Del desarrollo del aprendizaje temprano. Sí, estaba muy, muy enfocado en eso, justamente y habló varias veces de ello, de que estaban muy interesados en que y quizás la anterior disposición del museo de los niños estaba como más orientado para los niños pequeños, y eso es un comentario que también hizo. Ahora tenemos más niños más mayores que antes, y antes era como más para niños pequeños porque estaban enfocados principalmente en el desarrollo temprano, en el comienzo, porque habló de lo importante que es los 2, 3, 4 primeros años de cada ser humano en su educación y en su crecimiento posterior. Bueno, así que muy interesante todo eso. Te agradecemos muchísimo que hayas venido con la idea y que hayas puesto en nuestro radar que hiciéramos una historia sobre el museo, porque realmente ha sido una experiencia muy bonita estar ahí, poder hablar de ello. Para los que quieran saber más y tener más información sobre estos planes y proyectos, pues ahí está el artículo de la revista Vivanola, que lo pueden encontrar digitalmente, y los artículos están en vivanolamag.com. Así que antes de despedirme, quiero que hablemos un poquito sobre Casa de España. Ajá, muy Quiero bien. que ya dijiste que hacen clases de español para adultos. Sí, principalmente ofrecemos clases de español para adultos. Nuestros estudiantes son casi siempre profesionales, pero muchas veces también son gente que quiere ir a visitar Argentina y necesitan como un poquito de aprender español, pero normalmente nuestros estudiantes son gente que tienen clientes hispanos que hablan español, a lo mismo de donde sean, y quieren acercarse a ellos. Así que yo creo que es muy importante que los negocios sepan que tienen que acercarse a sus clientes. Y nosotros ofrecemos clases de todos los niveles en dos sitios. Uno está en el Marinic, en frente del Saint Roch Market, en el Healing Center.
y llevamos allí por lo menos ya 6 años, o sea que ya somos casi una institución en el Healing Center. Y recientemente tenemos ahora también en Uptown clases, al final de St. Charles con Carrollton, y también ofrecemos en Kenner, en la fundación de la Cámara de Comercio, ofrecemos también clases de español. Y tenemos varios niveles, desde cero, desde principiantes, hasta más avanzados. Incluso tenemos unos que son solo diálogo, porque nosotros nos enfocamos principalmente en que la gente hable, que no, porque muchas veces dicen, bueno, yo no quiero ni leer ni gramática, pero tienes que aprender un poco de eso para poder hablar. Pero nuestras clases se enfocan, y porque es lo que quieren los estudiantes, principalmente diálogo, conversación y hablar normalmente con las personas con las que tienen relación. Y hay otro tipo de actividades también. Nosotros hacemos a veces otras actividades, por ejemplo, ofrecemos clases de catas de vino, en las que aprendemos un poco cómo catar el vino. Podríamos usar otros vinos de cualquier sitio, pero usamos vinos pues de España, de Argentina, un poco porque es lo que más conocemos además. Y bueno, la gente se lo pasa muy bien porque no es como una clase de estas gratis que hay a veces en las tiendas de vino que te dan un poquito de vino y tú te lo pasas muy bien, sino que bueno, son clases en las que te sientas, ofrecemos cómo hay que hacerlo y la gente se lo pasa muy bien. Hacemos unos juegos para aprender a oler, para aprender a ver y bueno, pues casi cada 2 meses ofrecemos estas clases. Estas clases son en inglés. Eso. Pero a lo mejor podemos crear alguna clase para gente que habla español. Gente que habla español y que sí. Lo puede usar como un ambiente para practicarlo. Sí, también al principio lo pensamos así, pero al final creo que los estudiantes se sienten más cómodos hablando en inglés. Así que les enseñamos palabras español, de cómo se pronuncian, o ciertas partes de geografía y cosas culturales que son parte del conocimiento de otro idioma, pero casi toda la información es en inglés. Pero después de catar un par de vinos, ¿no empiezan a hablar más español? Cada vez se les entiende menos. Oh, da lo mismo lo que hablen. Okay. Pero sí, ¿no? Se lo pasan muy bien. Era un efecto contrario. Bueno, pues de verdad, muchas gracias nuevamente por trabajar con nosotros en este artículo. Y quédense otro ratico mientras vamos a ver este mensaje de Thelma Ceballos Meyers de cómo ahorrar en su seguro de auto con el programa de AARP. Soy una voluntaria de AARP, ya tengo 5 años. Comencé a dar las clases porque no ofrecían las clases en español y cuando me hice agente hace 10 años atrás, me di cuenta que si las personas toman esta clase, les dan un descuento a su seguro de carro por 3 años. Seguimos adelante, motocicletas, la página 83. Consejos prácticos para compartir la carretera con motocicletas. Las clases de AARP son para recordar nuestros manejadores ya de 55 años o más de edad cómo han cambiado las carreteras, cómo han cambiado los carros comparado a cuando ellos consiguieron sus licencias la primera vez. Hay muchos errores que hacen las personas mayores de edad por no ceder el paso, no ser un stop. Entonces son cosas que tenemos que recordarles. La clase me ha gustado mucho, ha sido muy instructiva para el problema del tránsito y del manejar en el tránsito y me gustó mucho. La clase dice que uno cambia, en verdad yo he cambiado mucho desde que saqué mi licencia. Ya no tengo las mismas habilidades, ni mi vista ve bien por las enfermedades y las causas de los medicamentos que tomamos. Si le interesa averiguar cuándo es nuestra próxima clase, por favor llame a nuestra oficina
al 504-366-1155 o pueden ir online a ARP para averiguar cuándo es nuestra próxima clase o también las clases que ofrecen en inglés en varios lugares. Y antes de despedirnos con los eventos de esta semana, estamos ya en la temporada navideña. ¿Algún plan navideño especial? Creo que yo voy a ver el ballet del Cascanueces en algún momento dado, porque me ha amenazado mi mujer con que vamos a ir a verlo. No sé cuándo, pero eso es lo que va a ocurrir en algún momento. Y una de las cosas que nos gusta mucho es ir a cantar villancicos a la plaza de la catedral. Ah, sí, es cierto. Ese es un evento súper bonito con las velitas. No cantamos bien, pero nos encanta estar allí. Pero eso es algo que sería interesante de ir a verlo. Es Sí, bien, de bien verdad. bonito. ¿Y celebran ustedes la Nochebuena o celebran el día de Navidad? En mi familia no somos católicos, así que no lo celebramos. No pero celebran. nos encanta disfrutarlo con los que sí los celebran. ¿Y regalos o no regalos tampoco? El 6. El 6 de enero tenemos regalos porque lo celebramos con la Epifanía, Así que es lo que toca. Así que es una tradición muy, Pero muy eso española. como esta es una revista bilingüe, mi familia también es bilingüe, como casi todos nosotros. Entonces yo recibo los regalos que vienen de mi familia, de España, el 6 de enero. Y es lo que le llegan por la familia mía de España a los niños. Así que es por eso que celebramos. Yo cocino un roscón de Reyes. Ajá. Que es lo que tenemos. Luego compramos el king cake también, ¿no? No nos quitamos el king cake de Mardi Gras, pero el 6 de enero tenemos la costumbre de desayunar un roscón de Reyes. De Que es desayuno, la eso no lo sabía. misma masa que el king cake, un poquito menos dulce y sin los colores de Mardi Gras, claro. Marcela sabe muy bien de eso porque ya estamos trabajando en la edición de enero, entonces por ahí tendremos un artículo sobre eso. ¿Tú planes de Navidad? My brother's driving in from Miami with his giant dog. So it's going to be me and my cats and a giant dog. But so that'll be interesting. Ya. But we'll see. Y para los que tienen mascotas también tenemos aquí unas pequeñas Yes. consejos de cómo cuidarlos durante esta celebración. Yeah, because it can be pretty stressful on pets too, and people forget that a lot. That it's stressful on these little creatures that are used to their routines, and their territory is suddenly invaded by all these strangers and loud noises. So check out the article. There's a lot of really good tips. All right. Well, gracias. Thank you for being here. And we're going to leave you with los eventos. This is Spanglish. I don't know what's going on. We're going to leave you con los eventos para esta semana con Jay Coello y los vemos la próxima semana el martes a las 6 de la tarde. Hasta la próxima. Hola amigos de Conexiones, yo soy Jay Cuello y estos son los eventos para esta temporada navideña. Inicio con Christmas in the Park, que inició el diciembre 6 y estará durante todo lo que resta del mes en la Fronier Park. La Fronier Park brillará esta Navidad con millones de luces. Movies on the Mississippi, habrán palomitas gratis y chocolate caliente que te esperarán a partir de las 6:30 en el Riverwalk para que puedas ir en familia o amigos y disfrutar de una buena movie navideña. The New Orleans Polar Express, del 9 de diciembre al 1 de enero, reúne a tu familia y amigos para conocer a Santa en The Polar Express. Luna Fest, como uno de los festivales más singulares de nuestra ciudad, Luna Fest regresa del 12 al 15 de diciembre para celebrar las fiestas al estilo Crescent City. Luna Fest combina la arquitectura histórica de Nueva Orleans con la tecnología contemporánea de luz y video, instalación de sonido y gráficos en movimiento. Jingle on the Boulevard, ahora en su segundo año, Jingle on the Boulevard está trayendo de vuelta actividades familiares divertidas que tendrá lugar el sábado 14 de diciembre en New Orleans East. Recuerda que puedes disfrutar de las maravillosas luces navideñas todo este mes en Festival of Tree, Audubon Zoo Lights, Celebration in the Oaks y Miracle on Fulton.
También te cuento que los Young Professionals de la Cámara de Comercio tendrán su fiesta de Navidad el jueves 12 de diciembre a las 6 de la noche en el Sazerac House. Ven y participa en nuestro video con un mensaje de Navidad. Friday Night Fights será este 13 a las 7 de la noche. Escríbenos para ganar tu boleto gratis. Para estos eventos y mucho más, visita nuestro sitio web vivanolamac.com.